Bueno, y por supuesto nosotros tenemos que hablar de temas que realmente son constantes. Muchas veces hemos escuchado de mujeres que se ponen implantes en el pecho y que luego tienen ciertas consecuencias. ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando se hablan de esta clase de situaciones? ¿Cómo evitar el riesgo en medio de ellas? La doctora María del Carmen Martínez nos acompaña esta tarde, especialista en cirugía plástica, y con quien vamos a conversar, por supuesto, sobre estos detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Maricé? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de implantes mamarios, estamos hablando de muchas clases, ¿no es cierto? Muchos tipos el día de hoy. ¿Cuál es el más conveniente? Es lo que todos los que necesitan hacerse este implante se preguntan. ¿Cuál es el mejor? Claro, a ver, te explico. Un implante de mamas es una prótesis que es un cuerpo extraño que va a ingresar dentro del organismo, ¿no? Entonces, lo que muchos antiguamente pensaban que el gel cohesivo de silicona era lo ideal, ¿no? A comparación de, por ejemplo, las prótesis antiguas que eran prótesis rellenas de solución salina. En realidad, las prótesis de solución salina hoy en día para estética ya no se usan tanto. Es más, en nuestro país en realidad es muy difícil conseguirlas. Entonces, en realidad usamos gel cohesivo de silicona. Ahora, este gel, al ser cohesivo, no es un gel líquido. Eso quiere decir que si por A o B, digamos, algo pasara con la prótesis, que se rompiera o que no debería suceder, ¿no? Pero digamos en caso supuesto, este gel queda como una gelatina. Entonces evita de que eso se desparrame dentro del tejido mamario. Y que era digamos, el pensar de muchos médicos antiguamente, que incluso creían que el cáncer de mama estaba relacionado a la prótesis, y era porque las prótesis antiguamente eran de cápsulas muy delgadas y de gel un poco más líquido. Entonces, había mujeres que de repente se ponían una prótesis, después de un tiempo desarrollaban cáncer de mama y encontraban en las células cancerígenas vacuolas de silicón. Entonces pensaban que esto era el causante, ¿no? Entonces hicieron estudios de larga data, de cohorte prospectivos, en los que vieron que realmente la silicona no tenía ningún factor de riesgo relacionado al cáncer de mama per sí, ¿no? Lo otro Pero sí es consecuencias en nuestra salud si es que de repente terminaban rompiéndose y no le prestábamos la atención debida e inmediata. A ver, una prótesis de mama lleva un control bastante riguroso, ¿ya? Y eso les da una certificación. Entonces, hace aproximadamente unos 7 años hubo un tema de una casa de prótesis francesas que se llamaba PIP, que las prótesis se rompían espontáneamente y muchas pacientes comenzaron a presentar alergias, dolores, sensibilidad alterada, incluso hasta enfermedades autoinmunes. Y fue dado a que no eran prótesis que tenían una certificación correcta. ¿Y por qué? Porque estaban utilizando silicona de grado no médico, de grado industrial, y también estaban utilizando unas cápsulas muy delgadas, y esto hacía que las prótesis se rompan. ¿Y cómo es que habían incursionado en el mercado médico? Mira, estas prótesis se vendían en toda Europa, no solamente en Francia, se vendían en España, en Inglaterra, y algunas llegaron a Sudamérica, pero no a Perú. En Perú, en realidad, PIP casi no vendió, más vendió en Venezuela. Yo tuve el caso de una paciente que se las había puesto en Venezuela y la prótesis estaba totalmente destrozada. La tuvimos que cambiar y, bueno, ella decidió por ya no ponerse prótesis de silicona, sino optó por una prótesis de agua, ¿no? Pero normalmente con las prótesis que están garantizadas, por ejemplo, hay casas americanas que tienen muy buena certificación. La FDA es una organización que controla mucho los productos que se venden en Estados Unidos. Y bueno, estos productos cuando salen obviamente hacia el mundo ya vienen con la certificación americana, ¿no? Europa también tiene un organismo certificador, pero claro, en este caso no sabemos exactamente cómo estas prótesis habían bypassado esa certificación, pero sí llevan un control riguroso. Nosotros hemos estado en la planta de fabricación de unas prótesis brasileras hace 2 años, y nos enseñaron cuál era todo el control de calidad que le hacen a las prótesis, y en verdad es bastante minucioso. Hay controles de presión, controles de elasticidad del elastómero. Toda la silicona que se compra a nivel mundial es fabricada en Estados Unidos, y lo que hacen las diferentes casas es como que las mezclas.
Entonces, en Pero realidad... siempre se presentan casos, ¿no? Específicos y no en su mayoría, pero siempre hay algunos casos incluso de varias chicas que terminan quitándose la prótesis, ¿no? Para evitar Claro, más problemas. lo que tenemos que entender es que la prótesis es un cuerpo extraño. Entonces, tu cuerpo nunca lo va a aceptar como propio. Y lo que sucede en todas las pacientes que tienen prótesis, es que se forma un tejido cicatrizal alrededor de la prótesis que se llama cápsula. ¿Ya? Entonces, es como si fuera una cicatriz, solamente que en vez de verla en tu piel, está alrededor de la prótesis. Ahora, así como hay personas que hacen queloide, que es una cicatriz gruesa, ¿ya? Hay personas que hacen una cápsula gruesa y dura alrededor de la prótesis. Y esto le quita espacio a la prótesis. Entonces, se llama contractura capsular. ¿Qué quiere decir? Que la prótesis se va a sentir dura, firme, ya no tiene la motilidad habitual, incluso puede causar dolor. Exacto, claro. ¿no? Entonces, cuando una paciente sufre de contractura capsular, y que muchas veces es unilateral, o sea, solamente en un seno y no en ambos, ¿no? Entonces surgen las preguntas, ¿me operaron bien? ¿No me operaron bien? ¿Elegí la prótesis correcta? ¿O no es esta la prótesis? ¿Por qué solo en una mama y no en las dos? Entonces, hay muchas preguntas que surgen que en realidad todos los médicos también se las hacen y hay mucha investigación científica al respecto. O sea, ¿no? depende mucho del organismo cómo Así reacciona es, ante este objeto exacto, extraño. Así es. Entonces, en un momento se pensaba que de repente era como que la sangre que podía quedar, o el talco del guante, o la pelusa de la gasa, incluso la textura de la prótesis, si la prótesis es lisa o texturizada, o si es de poliuretano. Entonces, ¿qué hacemos para evitar la contractura? Bueno, hoy en día sabemos que si la paciente va a hacer contractura, va a hacer contractura, porque hay pacientes que hacen contractura con cualquier tipo de prótesis. Entonces, yo creo que lo sano es si te pones una prótesis y haces una contractura, que no tenemos idea cuál es el momento que se puede producir. Puede ser a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, no se sabe. Entonces, si haces una contractura y la paciente opta por retirarse la prótesis de manera definitiva, a mí me parece perfecto. Existen opciones de cambio, por ejemplo, de grasa, injerto de grasa que se puede hacer Pero que no tiene los mismos Brava. resultados, ¿no? Visualmente. Con la hablando. grasa podemos obtener un buen resultado, siempre y cuando la paciente use el Brava previamente. El Brava es un expansor externo que se utiliza para incrementar el volumen de la mama, no de adentro hacia afuera como hace una prótesis, sino de afuera hacia adentro. O sea, es un sistema que está empujado por un sistema de succión a presión negativo. Pero Que la digamos, misma ¿cuál paciente lo sería la activa. diferencia? Es decir, ¿cuántas tallas Puedes a máximo aumentar, podría aumentar puedes con la aumentar grasa? muchas tallas. Como si fuera un implante, yo Exacto. escojo, yo quiero 2 tallas más, 3 Así tallas es. más. Lo que pasa es que no lo vas a conseguir en una sola cirugía. Ok. Lo tienes que hacer 2, 3 veces. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos se habla, ok, ¿sabes qué? Y si la paciente quiere hacerse implante de mama, no quiere ponerse grasa, entonces tenemos que hacerle 3 lipos pequeñas y hacer los injertos seriados. ¿En cuánto tiempo ya se tiene un resultado? Puede ser en un año, puede ser en año y medio, Y dependiendo. esta grasa, ¿existe la posibilidad de que se vaya diluyendo en nuestro cuerpo? Sí y no. ¿Qué pasa? Que cuando uno usa Brava, una de las cosas que Brava te da no solamente es incrementar el volumen y aumentar el espacio de superficie en el que tú puedes introducir grasa, sino también aumenta la vascularización del tejido. Y esa vascularización aumenta la toma de la grasa. O sea, digamos que si la tasa de reabsorción de grasa normalmente es de 40%, usando el Brava disminuye a un 20%. Entonces, las pacientes que se quieren poner grasa en el busto, es importante que usen el Brava, pero que realmente lo usen, porque el Brava se lo lleva la paciente a Y su ya casa depende de cada uno. y depende realmente de la paciente. Entonces, si la paciente no lo usa, es igual que nada, tiene que usarlo. Y muchas veces se utiliza esto para reconstrucción mamaria
y también para estética. Tengo pacientes que se han hecho con estética y están muy contentas, muy felices. Y pero ya han no usado el se Brava. necesita una nueva intervención, porque lo que entiendo, no sé si hasta ahora es con los implantes mamarios, que cada 10 años, me parece, tienen que nuevamente cambiarlos. En cuanto a mamas, uno nunca sabe, porque la mujer pues sufre cambios, ¿no? O sea, una chica que de repente se pone implantes o se pone grasa antes de haber sido mamá, obviamente el día que sea madre, su glándula va a cambiar, va a crecer, la piel se va a estirar, de repente se va a tosar. Entonces siempre van a haber cambios. Igual, si tú subes de peso y bajas de peso, la piel siempre se estira. Te pueden salir estrías, la piel se va a laxar, el complejo de la presión va a bajar. Entonces, en realidad, uno nunca sabe. Uno no puede decir que el resultado va a ser permanente para toda la vida. Mucho depende de cuánto te cuides y cuánto realmente mantengas tu resultado. Pero es mucho más natural que colocarse un implante tal cual. Sí, ¿no? o sea, la grasa es natural, como te digo, muchos pacientes pueden aumentar nuestro 2 propio a 3 cuerpo, tallas. Sí, además, claro, ¿no? tiene que ser del propio cuerpo. A veces hay pacientes que me dicen, ¿puede donarme mi mamá, mi hermana? Eso no existe, no hay forma, ¿no? Tiene que ser de la propia paciente y tampoco podemos guardar la grasa. O sea, no es que te saco hoy día una lipo y te guardo la grasa 3 meses y después te la voy poniendo. Eso no existe. Tiene que ser inmediato. Así es, tiene que ser inmediato. Y en el caso que nos habíamos quedado de estas cicatrizaciones internas que se tienen muy fuertes, cuando la paciente siente eso y dice, bueno, de repente ya es momento de cambiar, tengo 12 años, de repente con esta prótesis y quiero seguir teniéndola, pero tengo este problema, igual me puedo colocar unas nuevas sobre ese espacio que ya está sumamente cicatrizado, el alrededor. Claro, o sea, si la paciente hace contractura capsular y no quiere retirársela, si quiere seguir teniendo la prótesis, lo que se hace es se ingresa, se retira la cápsula. En el caso de que la prótesis haya sido colocada, por ejemplo, en un plano retroglandular, quiere decir que detrás de la glándula, encima del músculo, en ese caso uno puede optar por pasar la prótesis al plano retromuscular, si es que se puede hacerlo. Si la prótesis ya está en un plano retromuscular, ya no podemos cambiar el plano. Ya, o sea, no quiere decir que el espacio retromuscular no se contracture, porque sí hay contracturas retromusculares, pero en este caso ya no hay otro plano. No hay otro lugar, ¿A dónde? claro. Porque ahí está la parrilla costal y debajo tienes el pulmón, o sea, no hay forma. Entonces, lo que hacemos ahí es si cambiamos la prótesis. Digamos, si la paciente tenía una prótesis lisa, podemos optar por poner una texturizada. Si la paciente tenía una texturizada, la cambiamos a lisa y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dato específico? ¿Cuál es el dato específico para no tener prótesis tan falsas, ¿no? Porque a veces pues uno basta con mirar a alguien y se da cuenta de lo que se ha hecho, ¿no? Que sean cada vez más naturales. En realidad, el médico tiene que ver mucho en la anatomía. ¿Ya? La anatomía de la paciente es totalmente distinta. No existe eso de que mi amiguita se puso esto y yo quiero creo lo que queden mismo igualitas. y quiero que claro. queden iguales. No existe. Aparte que normalmente la mayoría de mujeres, por no decir el 99.9% de mujeres, tienen asimetrías. Quiere decir que un seno es más grande que el otro, o un seno desempunta y el otro es redondo, o el surco inframamario de un lado es más alto que el otro. Entonces siempre van a haber pequeñas asimetrías. Y lo que tenemos que buscar es que ¿cómo es la anatomía de la paciente? Si la paciente tiene, digamos, no tiene nada de glándula, lo más probable es que esa prótesis tenga que ir detrás del músculo para que tenga una buena cobertura. Si la paciente tiene una glándula ya formada, detrás de la glándula y le va mucho Depende mejor. de cada paciente entonces y la revisión que haga su médico. Se nos está yendo el tiempo. Doctora, ¿dónde la encontramos? Bueno, nosotros estamos en la clínica de cirugía plástica Martínez. Los invitamos a que revisen nuestras redes. Tenemos un programa de redes sociales que sale en Facebook. Hoy en día a las 7 de la noche nos pueden seguir en vivo por el canal de Facebook. Y bueno, y cualquier información que tengan en la página web cirugiaplasticamartinez.com.pe o a través de nuestros teléfonos de contacto, WhatsApp. Tenemos toda la información en internet, en realidad bastante amplia para todos los pacientes, hombres y mujeres. También hay cirugías para hombres, no solamente para mujeres. Sí, es verdad, y ahora cada vez más, ¿no? Es cierto. Los chicos cada vez están más interesados en la cirugía plástica. Sí, bueno, está bien que uno se sienta mejor, es lo importante, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta tarde. Nosotros